Última hora en COPE. Estar informado. Damos salto de página en el calendario y empezamos el mes de mayo con buenas noticias relacionadas con el turismo. El sector ya ha superado las expectativas para este puente y eso que todavía no ha terminado. En las zonas de costa la ocupación hotelera ronda el 90%, mientras que los alojamientos rurales están alrededor del 75% de ocupación. Pues está aquí unos días, visitar el Alcázar. Bastante gente, pero la temperatura perfecta, la comida lo mejor. Y aquí es un relax. Estamos hasta arriba de trabajo, la gente no para de venir. Hemos ido a la catedral y caminar. En muchas zonas de España se ha llegado al lleno técnico, por eso los hoteleros esperan que estos datos sean el preludio de un buen verano para el sector. El tiempo también está ayudando. Hoy a las 9 de la noche todavía había gente en las playas de Salou, una zona, la de la Costa Dorada, que alcanza el 80% de ocupación. Misma situación que en la zona de las Rías Baixas, en Galicia. Pero si nos alejamos de la costa, la situación no te creas que varía demasiado. En Toledo, con una oferta más de turismo cultural, rondan el 90% y la oficina de turismo asegura que los museos han vivido una entrada un 20% superior a la de un fin de semana normal. Por último, en Madrid, este domingo, la Plaza Mayor estaba llena de paraguas, pero no porque lloviera, sino por los tours. En definitiva, mucho movimiento de turistas que se ha dejado notar en carreteras, estaciones o aeropuertos. Pero ojo, si tienes pensado coger un avión en las próximas horas, porque este lunes comienzan huelga los pilotos de Air Europa. Iranzu García, buenas noches. Buenas noches. Los paros serán durante los días 2, 4 y 5 de mayo en toda España. El sindicato de pilotos SEPLA ha iniciado su huelga en pleno puente de mayo, aprovechando que hay más desplazamientos. Reclaman que la empresa mejore sus derechos como trabajadores y lo hacen por la falta de acuerdo para el nuevo convenio. Por su parte, el sindicato demandará al Ministerio de Transportes porque les obliga a mantener entre un 50 y un 77% de los vuelos a Islas Baleares y Canarias, y en el caso de los nacionales o de los internacionales entre el 38 y el 53%. Además, si eres uno de los perjudicados por estas cancelaciones, podrás reclamar el reembolso del billete, una indemnización de al menos 250 euros y una compensación por los gastos que te haya ocasionado. Hablamos mucho de la sequía y hay que ver la tremenda tromba de agua que ha caído este domingo por la tarde en Cataluña o en zonas de Murcia. Se trata de un fenómeno conocido como reventón térmico y es muy propio del verano. Una inesperada tormenta que ha causado destrozos y que ha obligado a desalojar a 18.000 personas del festival Warm Up en Murcia. Algo de lluvia es lo que vendría bien también para sofocar ese incendio que se ha declarado esta tarde en Órgiva, en la Alpujarra granadina. La buena noticia es que ahora mismo esas llamas evolucionan favorablemente. Se trata del segundo incendio que se declara este domingo en la provincia de Granada tras el que se ha registrado por la mañana en Atarfe, que por suerte ya ha sido controlado. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y así ha sonado el concierto que Bruce Springsteen ha celebrado esta noche en Barcelona. Su segundo concierto en la ciudad condal, dio otro el pasado viernes, y se despide así de España para seguir con su gira europea. Había mucha expectación por ver al Boss, 55.000 personas de asistencia, las colas para entrar al recinto eran kilométricas, y aunque muchos han tenido que hacer frente a las tormentas, parece que ha merecido la pena. Lo conocí con 13 años y desde entonces, no sé, es la fuerza, las canciones algunas son muy divertidas, las letras son preciosas. Transmite una sensación, una paz y una cercanía que no consigues con otro artista. Para mí sigue transmitiendo algo que es único. Como curiosidad, por primera vez hasta ahora en este tour, el Boss ha arrancado su concierto con el tema My Love Will Not Let You Down, una canción que llevaba sin tocar en directo desde 1999. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Dejamos la realidad de las noticias. Y ahora quiero que vengas conmigo a fantasear. Estoy convencido de que tengas la edad que tengas. En algún momento de tu vida has estado enganchado a una serie de televisión. A lo mejor eres de los que recuerdan a Bonanza o a Dallas, o a La Casa de la Pradera, The House of the Prader, o a Topacio, o incluso a Cristal. Sí. Bueno, a lo mejor eres de las que ahora has descubierto las series turcas como Secretos de Familia, Hermanos o La Venganza de Ifet. ¿Qué tienen las series para que nos enganchen?
Realmente no lo sé, pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que en la próxima hora vas a viajar en el tiempo. Series de televisión que nos han marcado a todos. Sitúate en el año 1875. Giuseppe Gioberti deja su querida Toscana en Italia y lo hace para emigrar a Estados Unidos. Iba buscando una nueva vida, en una nueva tierra, y tenía claro que podría conseguirlo con lo que escondía en su vieja maleta, unos plantones de vid. Este es el origen de una serie que marcó a varias generaciones. Se trata de Falcon Crest. Ángela, sorella mía, oh, qué alegría verte. ¿No me reconoces? ¿Debería? Soy Francesca Gioberti. Claro, esta era la hija de Giuseppe Gioberti, ¿no? A ver, Mónica, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo. Tú eras apasionada de Falcon Crest, pero tú no tienes edad para eso, ¿no? Pues no, yo no, pero mi madre y mi tía Carmina sí, y les encantaba, así que yo recuerdo vagamente, pero recuerdo algo de la trama de aquella familia en la que mandaba una mujer, Angela Channing, con su pelito y su flequillo así bien pegado a la frente. Hacía esto referencia a un inmigrante italiano, a Giuseppe Gioberti, que emigró con sus plantones de vid en la maleta y resulta que hizo fortuna y terminó en una finca, Falcon Crest, de 200 hectáreas. La compró. Y este hombre educó a su nieta Angela Channing, con la idea del heredero único para evitar la desintegración de la propiedad y de la bodega. Y por eso Angela Channing era tan malísima, porque se encargaba personalmente de hacerle la vida imposible a todo intruso que pretendiera quitarle el control de Falcon Crest. No soy tan insensible. Pero dudo que quieras continuar negociando con los Gioberti después de los problemas que te han causado. Va a serme difícil, gracias a ti. Pensé que te gustaría esto. Es lo que queda de mi traje de novia. Eres una perra. Las intrigas de aquella familia consiguieron cautivar a la audiencia durante 227 capítulos emitidos en 9 temporadas. 9 años en los que la audiencia hizo suyos a los personajes: la malvada Angela Channing, su hija Julia, su nieto Lance, su fiel mayordomo y chofer Chao Lee y, bueno, su hijo Richard. No puedes reprimir esos sentimientos, me has dicho la verdad. ¿Realmente crees que te deseo por hijo? Como hablaste tanto de Chase y de la familia. Oh, Chase era un Gioberti y tú un Channing. Yo te di a luz, pero viviré para lamentarlo por el resto de mis días. Eres mi madre, eso ya no lo puedes evitar. Por lo que a mí respecta, mi hijo murió hace 45 años. Madre mía, de mi alma. Quiero saludar a Guillermo Balmori, es editor de Notorious Ediciones. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿en qué contexto televisivo nace Falcon Crest? ¿Qué tipo de televisión se consumía en aquel momento en los Estados Unidos? Bueno, pues la verdad es que se consideraba como la segunda edad de oro de la televisión, se consideraba ya incluso en su época, ¿no? Con lo cual la verdad es que era muy variado todo lo que había en aquella época. Sí que es verdad que esta serie Falcon Crest se inscribe dentro de una de las cumbres, ¿no? De uno de los mayores éxitos, que eran lo que ellos llamaban soap opera o culebrones, llamaríamos aquí, ¿no? Lo que tradicionalmente se conocía como historias de amor y lujo o de sagas familiares, en las cuales pues estaba Dinastía, Dallas, todas estrenadas en aquella época. Y también yo creo que coincidir con la etapa de Ronald Reagan, son series estas, concretamente las sagas familiares, que hablan mucho americanismo, Estados Unidos como ejemplo de prosperidad, de dinero, de grandes empresas, de fortaleza, de poderío. Toda esta estética que se quería dar en la etapa Reagan, que por cierto, Ronald Reagan fue el primer marido de Angela Channing, de Jane Wyman, ¿no? Jane Wyman había sido la actriz, había sido esposa de Ronald Reagan en la vida real. Pues se aprovechó todo este sistema, la política de Reagan, para plasmarlo en estas series, ¿no? Este tipo de series. Claro, debo entender por lo que me cuentas que Falcon Crest en Estados Unidos es más o menos coetánea de Dallas, ¿no? Sí, Dallas se estrenó antes, se estrenó en los años 70, final del 79. Ajá. Falcon Crest se estrena en el 81 y el mismo 81 también se estrena Dinastía, es decir, que se estrenan el mismo año, antes Dinastía y después Falcon Crest. Correcto, sí que eran más o menos del mismo palo. Oye, y aquí a España, cuando llega Falcon Crest, ¿tuvo el mismo éxito que había cosechado en Estados Unidos? Pues tuvo mucho más éxito. La verdad es que en Estados Unidos tenían más éxito Dinastía
y Dallas y los Colby, ¿no? Que fue un apéndice de Dinastía que el propio Falcon Crest. Falcon Crest tuvo mucho más éxito en Europa, pero dentro del éxito que tuvo en Europa todavía lo tuvo mucho más en España. Hay que recordar que se ponía todas las tardes. En España se empezó a emitir en 1985, recordemos que se habían estrenado en Estados Unidos en el 81, lo cual dio la posibilidad de que se podía emitir un episodio diario. Claro, es porque tenían muchos episodios atrasados para poder emitirla diariamente. Se emitía en la etapa de sobremesa, que esto fue la antecesora de Cristal, de La Dama de Rosa, de los culebrones venezolanos que vinieron después. Falcon Crest fue esa antecesora. Y yo creo que el mayor éxito, pues lo comentabais, fue, aparte de la serie, Angela Channing. Lo había tenido, ¿os acordáis? JR en Dallas también, Los Malos, ¿no? El malo, siempre tenía el potencial, hasta tal punto que Hombres G le dedicó una canción, incluso la portada de uno de sus discos era la cara de Jim Wiman, y os acordáis aquel anuncio de Lorenzo Lamas, El Rey de las Camas, ¿no? Correcto. Fue un fenómeno social, más que televisivo, fue más allá de la televisión, ¿no? Los personajes, ahora que hablas de Angela Channing, los personajes principales, ¿se mantuvieron las 9 temporadas o los actores se fueron retirando poco a poco? Siempre estuvo Angela Channing, ¿verdad? Angela Channing estuvo casi hasta el final. Al final del todo, ya en la creo que última temporada, desapareció, pero volvió al final para dar el glorioso, digamos, campanazo a la serie. No podía acabar la serie sin ella. Estuvo prácticamente hasta el final. Sí que es verdad que como eran series tan longevas, pues los personajes iban cayendo. Algunos incluso pedían los actores pedían más sueldo, no se les podía renovar y eran sustituidos a veces. Pero vamos, Falcon Crest, aparte de los actores normales que sí, y los personajes principales que estuvieron, la mayor parte de ellos, yo creo que al menos en las temporadas principales, todos completos, contó, por ejemplo, con Lana Turner, con Kim Novak, con Gina Loyo-Brigida, incluso con la española Asunta Serna, como estrellas invitadas, no de un capítulo, sino de varios capítulos, ¿no? Eso también le daba mucha pomposidad a la serie. Claro, Guillermo, la serie no estaba, por lo que he leído, no estaba concebida por sus creadores para que se prolongara, ojo, durante 9 años. Supongo que la trama terminaría por unos derroteros que nada tenían que ver con los del principio, ¿no? Efectivamente, estas series, como decíamos antes, eran, como tenían éxito, eran tan longevas. Fijaros que en aquella época se decía incluso, como la informática era una cosa casi de brujos, lo manejaban los informáticos, se solía decir que estas tramas eran creadas por ordenador. Metías en el ordenador una mezcla de acontecimientos, los hacías combinaciones de elementos tomados de 2 en 2 y salían estas tramas. Eso lo que hacía efectivamente es que Falcon Crest empezó siendo una serie mucho más económica, mucho más, industrial en el sentido de los viñedos y demás, acabó siendo más de líos amorosos y demás. No hicieron el ridículo como se llegó a hacer muchas veces con Dinastía. No sé si os acordáis un episodio de Dinastía que la temporada acababa en una guerrilla colombiana, ahí todos tiroteados, o por ejemplo cuando Fallon de los Colby fue abducida por los extraterrestres con el estreno de E.T., ¿os acordáis? Sí. Que además era abducida con las sombreras aquellas, el pelo cardado y los tacones, y no se despeinaba mientras era abducida, era todo muy curioso. Falcon Crest no llegó a caer en esas ridiculeces, entre comillas, pero sí que es verdad que, claro, fueron cambiando, sobre todo yo creo que a ese tono, al tono más de líos amorosos, cuando en un principio había sido más concebida como algo más de ver cómo se gestionaba una empresa y las ambiciones en el mundo empresarial, ¿no? Y para los que sean tan jóvenes que ni les suene lo de Falcon Crest, ¿actualmente es posible ver esta serie? Es decir, ¿la encontramos en alguna plataforma? Pues yo lo estoy mirando y se puede ver en Apple TV, lo que no sé si se puede ver aquí en España. Parece ser que sí, pero no me atrevería a asegurarlo, ¿eh? Es Apple TV la única que he encontrado que podría verse. En Netflix, por ejemplo, no puede verse, o en Movistar no puede verse. Entiendo. Ahora que consumimos tantas series de televisión, que existen plataformas que se encargan de que no nos falte contenido de ningún tipo, sería muy descabellado pensar que podrían volver nuevos capítulos de Falcon Crest. Bueno, de Falcon Crest no han vuelto, pero se habla de que podrían haberlo, siempre se ha hablado, ¿no? Y últimamente incluso se está tomando más consistencia ese rumor. De Dinastía sí que ha habido nuevos capítulos actualizados, desde el 2017 creo que fue, de Dallas también. Además, no sé, el éxito aquí en España, desde luego no parece que fue mucho, pero en Estados Unidos han estado entre 3-4 temporadas cada una de ellas, que es decir, que más no eran las 9 de antes, pero bueno, tampoco las series de ahora igual son tan longevas, ¿no? como lo eran antes. Yo creo que se podría, si estas más o menos han funcionado, creo que podría ser. De todas maneras, yo creo que es que todo este soap opera, estos culebrones, estas series de sagas familiares, actualmente ese melodrama, digamos, llevado a las series, lo tienen copado los culebrones sudamericanos, y ahora, como decíais, entre las series turcas, ¿no? Que eso es lo que estos líos amorosos y de familia y tal, creo que ahora el público prefiere más, quizás esa estética más que la estética americana, ¿no? Tradicional. Querido Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones, gracias por atenderme. Gracias y un abrazo. Buenas noches. Igualmente.
Otra serie que ha hecho historia y que está en la memoria de muchos de nosotros. El Equipo A. A ver, Andrés, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Arjona? Muy Carmen buenas noches. Cerván, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo. Bueno, supongo que vosotros estabais, Andrés, absolutamente enganchados a estos mercenarios, ¿no? Hombre, por favor, Adolfo, nada de mercenarios. Estamos ante un coronel, que era la cabeza pensante, un piloto de avión y helicópteros que salía del hospital psiquiátrico cada vez que tenían una misión, un guaperas que suministraba el material más difícil de conseguir y un hombretón cargado de colgantes de oro al que le aterraba volar. Ay, bueno, y todo esto metido en una coctelera dio como resultado un equipo al que le encargaban las misiones más insospechadas. El Equipo A, formado por 4 de los mejores hombres del ejército estadounidense. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A. Y yo, Arjona, iluso de mí, digo, a ver si me los encuentro, hombre, los contratos. Bueno, nunca unos fugitivos fueron tan perseguidos y nunca unos telespectadores les fueron tan fieles. Daba igual el delito que hubieran cometido. Todos queríamos ver cuál era la siguiente discusión entre el divertido Capitán Murdoch y el sargento Barracus, conocido por todos como M.A. Me estás volviendo loco con tanto ruido. M.A., somos limpiaventanas. Y los limpiaventanas escuchan música. Te da ritmo. Si pones más música, voy a tirar el cassette. No te atreverás. ¿No? Qué bueno, voy a tirar el cassette. Esto ya nos ubica en una época. Muy vintage todo. Estamos hablando de una serie que se prolongó durante 5 temporadas a lo largo de la década de los 80 y que incluso tiene su propia película. Os presento al señor Murdoch. ¿Y a mí qué? Ha intentado chamuscarme el brazo. Y a mí me ha cosido un rayo, tío. Sí. Mira, mi hijo. Dicen que eres un buen piloto de helicópteros. El mejor, señor. No pienso subirme con ese chiflado ni Sí, loco. bien dicho. ¿Este es otro de tus proyectos? Soy un buen soldado. Venga, vamos a bucear un poquito en esta serie. Me va a ayudar José Luis Ordóñez, es escritor, especialista en cine y en televisión. Querido José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches y bienvenido a COPE. Bueno, para empezar, vamos a situar televisivamente a esta serie. ¿Con qué tipo de productos competía? ¿Qué televisión consumían los americanos a principios de los 80, que es cuando nace precisamente el Equipo A? Pues mira, la verdad es que visto desde hoy, pues se ve bastante riqueza, porque es muy variado lo que tenía el espectador en el arranque de los 80, ¿no? O en la década de los 80. Pues si hablamos por ejemplo de series de culebrones, de estos clásicos, ¿no? Pues como Falcon Crest, como Dinastía, como Dallas, pues todas ahí arrancan en los 80 y cubren toda la década, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, las sitcoms clásicas, ¿no? Pues ¿quién no recuerda el show de Bill Cosby, ¿no? Que hombre, hoy Bill Cosby ya está un poco mal visto y tal, pero en esa época, en los 80, era como el dios de la televisión, de la sitcom. Y no olvidemos, por ejemplo, a Michael J. Fox, que Michael J. Fox, el protagonista de la saga Regreso al Futuro, pues empezó una serie que era Enredos de Familia y que lo ocupó prácticamente toda la década de los 80 también. Uh-huh. ¿Esta serie tardó mucho en llegar a España? Pues mira, la verdad es que el Equipo A, diría que poco, son 2 años, un par de años lo que tarda en llegar a España, pero, hombre, si lo pensamos, a día de hoy parece muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que no tardó demasiado. Llegó en el verano del 85, y además llegó justo después de otra serie mítica, porque fue Acabar V los sábados por la tarde, y a la semana siguiente creo que empezó el Equipo A, ¿no? O sea, fue una cosa pasar de la V a la A, y fue, bueno, pues otro éxito para los sábados de la tarde de los 80 en España. Sí. José Luis, una pregunta, en tu opinión, ¿cuál fue el éxito de esta serie? ¿Por qué el Equipo A marcó a toda una generación? Bueno, yo creo que el Equipo A hace algo con mucha habilidad, y es que mezcla 2 cosas. Mezcla, por un lado, las películas o series de un grupo en una misión, que eso siempre pues es muy atractivo, y por otro lado lo adapta al público infantil, porque recordemos que en el Equipo A, que es de unos mercenarios, como hemos escuchado, ¿no? Recordamos la intro y tal. Bueno, pero había tiros y había persecuciones, explosiones, pero es que no moría nadie en ningún capítulo de las 5 temporadas que duró.
Es que era una cosa que ya a mí como niño ya me llamaba la atención. Digo, bueno, me hacen cosas peligrosísimas en cada capítulo. Déjame una cosa porque ¿cómo podríamos entender que tuviera éxito una serie como esta a día de hoy? Fíjate, te lo pregunto porque los espectadores hacíamos todo un ejercicio de entrega colosal. Nos enganchamos a 4 militares que fueron encarcelados por un delito que además no habían cometido. Jamás nos contaron de qué delito se trataba. Por cierto, ¿esto alguna vez se descubrió? Pues mira, esto la verdad es que tiene gracia. Lo del delito que se nombra tanto en la intro y tal, la verdad es que sí, parece ser que sí. Yo recuerdo alguna referencia en la última temporada, en la 5ª temporada, si se hace referencia a este caso. Pero por lo visto hay un episodio piloto que no se emitió o que no se ha emitido con la frecuencia, pues cuando ha habido reposiciones y tal, y donde sí está esa escena donde al parecer pues tienen una misión que le encarga un superior, la realizan, pero como el superior muere, pues después se les acusa de lo que han realizado, ¿no? En fin, estas cosas que te justifican ahí la historia, pero bueno, yo creo que la magia, parte del equipo A, de la magia, es precisamente no saber qué han hecho, ¿no? Sabemos que han sido injustamente acusados y tal, y que se han fugado, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos quedamos con la historia del equipo A. José, hablaba antes con Guillermo de Falcon Crest y cómo a lo largo de 9 temporadas fue cambiando la trama y sobre todo fueron cambiando los personajes y naturalmente los actores. En el caso del equipo A, ¿siempre fueron los mismos personajes, los mismos actores? Pues fíjate, es completamente diferente a Falcon Crest, porque os estaba escuchando y la verdad es que Falcon Crest en las últimas temporadas fue una locura, ¿no? Aquí no, en el equipo A tenemos siempre a nuestros 4 protagonistas, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, en el equipo A no hay ninguna evolución de personajes, ¿no? Son como películas independientes cada semana, pero lo que sí hay en el equipo A son estrellas invitadas, pues muy variadas y muy curiosas, ¿no? Porque tenemos actores que conocemos, pues como John Saxon o como David McCallum, pero después tenemos ahí a Hulk Hogan, que supongo que os suena de otros aspectos que no son interpretativos, como Boy George, o, ojo, como nuestra Ana Obregón, que aparecía en el equipo A. No sé si era la 3ª o la 4ª temporada, ahora no recuerdo, pero ahí estaba Ana Obregón, a mitad de los 80, ni más ni menos que en una serie de éxito de la televisión americana, ¿no? O sea que ahí queda eso. Déjame que te voy a hacer una pregunta obligada esta noche. ¿Volverá el equipo A con nuevos capítulos o ya no se entiende una serie tan blanca? Recordemos que el equipo A siempre ganaba a los malos, pero jamás vimos ni siquiera una muerte, como tú decías. ¿Tú crees que volverá el equipo A con nuevos capítulos? Pues mira, siempre puede pasar, pero desde luego el fenómeno que produjo en su momento yo creo que es imposible, por muchos motivos, ¿no? Tened en cuenta además que en esa época teníamos una cadena en televisión, no había plataformas, no había nada, y todo resonaba muchísimo más. Puede volver, de hecho volvió con una película, lo que pasa que la película que comentabais antes, ¿no? Pues no tuvo demasiado éxito y se quedó en una sola película. Pero bueno, yo creo que sí, aunque si no vuelve, siempre tiene encanto rescatar algún capitulillo por ahí, ¿no? Y ver a George Pepper, ¿no? Que es el actor conocido, el Aníbal Smith, el actor que recordamos de Desayuno con Diamantes o La Conquista del Oeste. Y eso la verdad es que, y con esta banda sonora que tenemos, ¿no? Por Dios, esta banda sonora de Mike Post y Pete Carpenter, que es como mítica, ¿no? Correcto. José Luis Ordóñez, amigo, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un placer. Ya lo identificas, ¿eh? Atentos todos los que ahora debáis tener entre 40 y muchos y 50 y pocos. Seguro que esta serie no os la habéis perdido en vuestra infancia, incluso en vuestra adolescencia. Te doy 3 ideas. Un guaperas que viste de chupa, con chupa de cuero, la lucha contra el crimen y un coche verdaderamente espectacular. Un coche fantástico. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. A ver, Mónica, tú ya en esta época sí tenías un poco de sentido común y supongo que eras fan de esta serie, ¿no? Vamos, me quedaba pegada a la pantalla. Yo estaba completamente enamorada de Michael Knight a mis escasos 8 o 9 años. Ese porte, esa altura, esa espesa cabellera rizada, esos ojos turquesa, esa chupa de cuero con su camisetita blanca debajo. Bueno, me gustaba él y me encantaba el otro gran protagonista que era Kit. Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Cuando Michael Knight decía aquello de Kit,
te necesito, Adolfo. A mí me subía el cortisol como un cañón, la hormona del estrés, porque si Kit tenía que intervenir es que se estaba liando muy gorda y hacía falta salir de allí como fuera. Vamos a bucear un poquito en esta serie. Javier Matesanz es autor de Una más en la familia, un paseo nostálgico por las series televisivas de la editorial Dolmen. Querido Javier, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo primero, la historia. ¿Cuál es la trama del Coche Fantástico? Bueno, la trama no podía ser más sencilla, pero en realidad, bueno, era una corporación que era privada, era como una fundación sin ánimo de lucro que luchaba contra el crimen, pero nunca se sabía muy bien por qué no era la policía y si ellos los que iban a luchar, el David Hasselhoff, ¿no? El Michael Knight y su coche. La cuestión es que tampoco les importaba mucho, porque de hecho la serie nació de un absurdo, de una ironía que los directivos de la NBC no pillaron. Y entonces pues surgió esta idea absurda que se convirtió en un éxito monstruoso, ¿no? Porque no había ninguna serie que tuviera éxito con un protagonista masculino atractivo, y muchas con mujeres atractivas, y quisieron compensar eso. Mira, un poco la paridad al contrario, ¿no? En aquella época, en la parte televisiva. Y entonces le dijeron, mira, pues hay una fórmula que no falla nunca. Y digo, sí, ¿cuál? Y dice, pues el hombre de las 6 palabras. Y es que se reían de ellos, les decían como, ¿qué tontería estáis proponiendo? Y aquellos se lo tomaban en serio y dijeron, ¿cómo es eso? Dijo, pues mira, un guapo que sale de la cama de una mujer siempre al principio de la serie y claro, le dice a la mujer, thank you, no, gracias, thank you, 2 palabras ya. Luego le proponían una gran misión y decía, ok, ya llevamos la tercera. Después, es así. Después perseguía a los malos y cuando llegaba al final decía, stop, llevamos la cuarta. Y al final, cuando le decían gracias porque les había salvado a los buenos, pues él decía, you're welcome, ¿no? De nada, ya tenemos las 6. Y el resto de los diálogos los dirá su coche inteligente. Y en vez de reírse, los de la comisión se lo tomaron en serio. Y no pillaron que se estaban pues riendo de esa petición que tenían de que hubiera un guapo que funcionara. Y así nació Coche Fantástico. Parece increíble, pero fue el gran éxito de la NBC a partir de ese entonces, y había nacido de esta tontería que bien le podía haber costado el despido al director de Antena y por ponerse tonto, chulo. Y en cambio, pues parió un éxito, ¿no? El protagonista, su lanzamiento internacional a la fama, al astro, esto fue por esta serie, ¿no? Sí, absolutamente. Piensa que no era un niño, ¿eh? David Hasselhoff tenía 30 años. Tiene hoy 70, tenía 30 años cuando accedió a este papel. Él tenía 4 cancioncillas country y 4 colaboraciones, pero no era para nada una estrella. Y fíjate, se convirtió pues eso, en un sex symbol y en un referente televisivo de éxito. Tantos así que después vendría los famosos Vigilantes de la Playa, que él se pudo permitir convertir en un éxito, porque era ya tan importante él que hizo la primera temporada de los Vigilantes de la Playa 5 o 6 años después, o 7, y fracasó. No iban a renovarla, y él dijo, lo pago yo de su bolsillo, la segunda temporada, y consiguió que fuera un éxito de 11 temporadas y el éxito mundial que fue, que además lo encumbró a él, no solo a él, sino a su bolsillo. Lo volvió millonario, pero y eso pudo hacerlo porque se había convertido ya en una gran estrella con el Coche Fantástico, claro. Correcto. Hablemos del otro protagonista, del Coche Fantástico de Kit. Aunque era un coche tuneado, tenía marca y modelo, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Y además también muy curioso porque, claro, eligieron en principio lo que sería un cochazo, ¿no? Que era un Pontiac, un Firebird de la marca Pontiac, pero que era un coche caro y lujoso que no había sido un gran éxito como esperaba Pontiac, y entonces solo se construyó, solo se vendió durante 2 años. Y bueno, pues la serie, la productora cogió este coche, y 4 de ellos, concretamente, cogieron 4 para ir rodando y arreglando los desperfectos. Y claro, luego resultó que el éxito de la serie hizo que se multiplicaran los pedidos de este coche a la marca, a Pontiac, y nunca lo volvieron a hacer. Nunca lo volvieron a hacer. Javi, he leído que el coche Kit, pues supongo que había, ya lo has dicho tú, como 4 automóviles que los utilizaban para una u otras escenas, pero que Kit en realidad nunca estuvo en marcha. ¿Eso es verdad? No es verdad. Lo que ocurre cuando eran secuencias absolutamente expositivas, ¿no? Cuando, pues yo qué sé, la cabecera misma que va por el desierto con aquella cola de humo o de polvo, sí que era Kit en marcha, ¿eh? Lo único que lo habían tuneado poniéndole
digamos, la franja roja del láser ese del frontal, pero sí que funciona. Lo que pasa es que, claro, Kit, uno de sus grandes momentos de cada capítulo era el salto, y de ese salto salían mal parados los coches que doblaban a Kit. Claro. Entonces ahí nunca saltó Kit porque era un coche caro. Lo que pasa es que aún así en las derrapadas y todo eso, pues en el siguiente capítulo pues rodaban con otro de ellos y iban, pues yo qué sé, repintando o volviendo a decentar el anterior Pontiac. Pero para saltar, pues incluso a veces eran maquetas de pequeña escala, otros coches que hacían que se parecieran porque acababan en batacazo limpio y no podían permitirse que cada caída fuera un Pontiac. Si hoy viéramos un capítulo del Coche Fantástico, ¿tú tienes la impresión de que nos entretendría o nos pareciera algo antiguo? ¿Esta sería envejecido mal? Ha envejecido muy mal, lo podemos ver, si en YouTube y en otras cadenas se pueden ver algunos capítulos. Ha envejecido muy mal, pero es una de esas series que ha envejecido con un carisma nostálgico que de alguna manera la salva. Entonces yo no creo que nadie, por fan que sea de la serie, en su memoria sea capaz de volver a ver los 90 capítulos de las 4 temporadas. Pero verse uno o dos es de la serie. Os he oído antes hablando del equipo A, es lo mismo. Ver uno o dos del equipo A te hace su gracia, te ríes, pero a ver quién se traga todas las temporadas del equipo A otra vez. Han envejecido a su manera porque además no eran productos de calidad, sino productos de consumo muy bien diseñados para lo que querían, pero claro, vistos hoy, pues es poco menos que una maqueta infantil, ¿no? Pero sin embargo, se hicieron varios remakes. ¿Estos funcionaron, los remakes del Coche Fantástico? Ni uno. ¿No? Se hicieron muchos intentos, se hicieron años después la intención de renovar la misma serie, pero con el propio David Hasselhoff, y no pasaron de los primeros capítulos. Luego se intentó hacer otra serie que se llamaba El Equipo Fantástico, que tenían también otros vehículos y demás, y lo mismo, batacazo, y nunca fue. Incluso estuvo El Halcón Callejero, que venía a ser como un remake pero con moto, que no lo vinculaban de ningún modo, pero era exactamente la misma fórmula, pero con moto. El Halcón Callejero también una temporada y fuera. Nada, la gente no admitía copias, quería el original, y el original estuvo 4 años, 4 temporadas y se acabó, y ahí está bien archivado en nuestra memoria, además en un lugar privilegiado, ¿no?, de toda nuestra memoria ochentera. Y ya está bien, pero ni verlo hoy otra vez, ni rehacerlo, ¿no? Como bien comentaba el compañero antes, la película del equipo A, o todas esas, la de Los Ángeles de Charlie, todas estas que están haciendo ahora, intentando, pues de alguna manera, pues tunear y modernizar aquellos clásicos de los 80, dejémoslos donde estaban, con su estética, y en la memoria funcionan, y en la actualidad pues hay otros productos. A ver, quiero conocer tu opinión sobre un tema que a mí me llama profundamente la atención. Hablamos de una serie que se basa en la lucha contra el crimen, hay buenos, hay malos, hay peleas, hay persecuciones. Oiga, ¿esto es una serie blanca, una serie familiar? Absolutamente. También lo comentabais antes, que nunca había un muerto en esta película, ni las peleas iban más allá de los 2 golpes del protagonista o del portazo de Kit cuando se escapaba uno, y allí se quedaban, y siempre se levantaba el malhechor después, pues un poco magullado y poco más. Pero era esa línea de entretenimiento familiar que, claro, el crimen siempre ha sido muy, muy popular y muy comercial. Entonces dices, pero ¿cómo se lo hacemos comer en horarios infantiles o familiares? Entonces había toda esta línea, porque había muchos, como decíais también en el equipo A, pero tantas otras, MacGyver y todas aquellas de aquella época, nunca había ningún muerto. Eran simplemente, pues bueno, hay malos, y entonces vienen los buenos y les dan su merecido, y nunca había más sangre de la necesaria, como mínimo así una naricita o un labio partido, y eso ya era un castigo supino, ¿no? No, eran absolutamente para todos los públicos. Querido Javier, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Recuerdo, Una más en la familia, un paseo nostálgico por las series televisivas de Editorial Dolmen, firma Javier Matesán. Javi, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, dejamos a un lado el formato series y nos dedicamos ahora a las telenovelas. Un género que todavía hoy tiene un público fiel. ¿Quién no recuerda? A Betty la Fea. Beatriz, doctor. Beatriz. Mire, por favor, discúlpeme. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? A mí no se me queda su nombre, es increíble. Pues, si le cuesta mucho trabajo memorizarlo, me puede decir Betty.
Así es como todos me llaman. Se dice que soy fea, que camino no mal. Qué bueno. Yo soy Betty yo soy Adolfo Arjona, pero la serie se llamaba Yo soy Betty la Fea. Es una producción colombiana, 169 capítulos, se estrena en el año 1999. Mónica, a los oyentes más jóvenes vamos a explicarle quién es Betty la Fea y de qué va esta telenovela. Bueno, cuenta la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano, Betty, una inteligente y amable economista de escaso atractivo, de peor gusto vistiendo, que comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa de moda, en Ecomoda. Sí. De eso nos pudimos dar cuenta en su hoja de vida. Tiene más que méritos para ser secretaria de presidencia. Pero cuénteme una cosa, ¿usted sí conoce algo del mundo de la moda? No, en realidad no. Pero conozco esta empresa. Sé que es una de las de mayor crecimiento en el área de la confección, que tuvo ventas por más de 60.000 millones de pesos. Tuvo una utilidad operacional de 10.000 millones y 4.000 millones de utilidad neta. La pobre es que no tenía bonito ni la voz. Resulta que se termina enamorando de su jefe, de Armando Mendoza. Él primero simula estar enamorado de ella por una estrategia empresarial y después resulta que se enamora de verdad. Al final, Betty deja de ser fea y se casa con su amado Armando. Armando Mendoza, vas a tener que aceptarlo. Vas a tener que aceptar que estás enamorado por primera vez en tu vida. Y te enamoraste de Beatriz. Bueno, el argumento es bastante simple, pero funcionó. ¿Y esto por qué? ¿Qué tienen las telenovelas en general y esta en particular para enganchar a la audiencia? A ver si esta pregunta tiene respuesta y voy a un experto. Carlos José Navas es director del podcast Fuera de Series, naturalmente sobre series de televisión. Querido Carlos, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Un verdadero placer estar aquí contigo. ¿Estamos ante un concepto de telenovela, digamos, diferente, incluso renovador? Porque no estamos ante el clásico concepto del culebrón que ya conocíamos, no sé, por Topacio o por Cristal. ¿Por qué Betty la Fea fue diferente? Yo creo que aunaba varias cosas, Adolfo. Por un lado, venía a ser de la obra de alguien que lleva mucho tiempo trabajando en telenovelas, en culebrones o en series diarias, como queramos hacer, que es Fernando Gaitán, un coloso del género en su Colombia natal, alguien que desgraciadamente nos falleció muy joven, con 58 años, que tuvo otras series de éxito, como Café con aroma de mujer, una serie que ha sido 53 veces durante 53 semanas en el top 10 de Netflix en España en el último año y medio, y luego Hasta que la plata los separa. En ese momento, Fernando Gaitán venía de su mayor fracaso, reconocido por él, que había sido una serie llamada Carolina Barrantes, y quiso hacer algo totalmente distinto. Y yo creo que aunó, por un lado, el tener una historia para todos conocida y universal, como era la historia del patito feo, de esa chica a la que todos queremos de alguna forma proteger y apoyar y que le vaya bien, y luego ese hallazgo del mundo de la moda, de que en su momento, a finales de los 90, era un mundo que todos queríamos conocer y que empezaba a romperse de los circuitos que tradicionalmente había tenido, y yo creo que luego, como siempre ocurren estas cosas, aceptar con el reparto. Al final es gente con la que convivimos todos los días en nuestro salón de la casa, habitualmente la gente que ve este tipo de producciones, y yo creo que eso desde luego lo abordaron a lo largo de los casi 200 episodios que tuvo la serie. Ojo, porque esta producción en el año 2010 fue la telenovela más exitosa de la historia. ¿Es cierto que esta producción ganó un récord Guinness? Sí, porque al final lo que teníamos es que se emitió en más de 180 países, es decir, casi es más fácil contar, bueno, sin el casi, es más fácil contar los países donde no se ha emitido la versión original que donde se emitió en algún momento, y luego sobre todo es que se ha doblado 25 idiomas y fundamentalmente se han hecho hasta 28 adaptaciones alrededor del mundo, que pocas series, ya no culebrones, sino series en general, pueden decir. Bueno, se llegaron a hacer una treintena de adaptaciones de Yo soy Betty la Fea, decía mi invitado, entre ellas Yo soy Bea, aquí en España. Quiero que le pase puntualmente todos los informes contables y financieros a mi secretaria. ¿A la Fea? Se llama Beatriz. Me ha hecho pedirle perdón, calle, a la fea, a la cara. Que el beso que no estaba en los planes. Beatriz, que... fue un pequeño accidente. Carlos, permíteme dos cuestiones. En tu opinión, ¿qué debe tener una novela para que acabe siendo versionada en casi 30 países? ¿Y por qué eso no pasa con todas las telenovelas y sí pasó con Yo soy Betty la Fea?
Yo creo que al final vamos a lo que te contaba antes, Adolfo. Yo creo que, y tú lo contabas, es una idea muy simple en el origen, pero que a partir de ahí se puede adaptar a los gustos locales teniendo esa historia universal del patito feo y de alguien que va a salir del cascarón y que vamos a ir conociéndolo. Y ahí lo vimos con Yo soy Bea, que es una serie que le funcionó extraordinariamente bien a Telecinco. Tuvo el dudoso honor de ser la última serie diaria de Telecinco en los últimos 15 años. De hecho, no ha vuelto a tener ninguna desde entonces hasta que llegue, parece que este año, Mía es la venganza, con Lidia Bosch, que es la primera serie en esta renovada Mediaset que van a tener diaria. Y yo creo que Yo soy Bea, o Yo soy Betty la Fea concretamente, se daban todos los organismos o todos los mimbres básicos de sí, podemos llevar esta serie a Italia, podemos llevar esta serie a Francia o, por supuesto, podemos llevar esta serie a España. Qué bueno, Betty la Fea. De todas maneras, el recurso de la fea que se convierte en guapa o el feo que se convierte en guapo, a mí me parece un asunto como muy recurrente, y a pesar de eso hay de pronto momentos en que pega un cohetazo esa idea repetida tantas veces y termina funcionando. En fin, las claves del éxito, la fórmula del éxito que afortunadamente no tenemos todos. Permíteme una cosa, porque me voy a ir al sofá, tranquilito, enseguida vuelvo contigo, y esta vez me voy a sentar a ver Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. A ver, Carmen, por favor, resume en 5 líneas de qué va la telenovela Pasión de Gavilanes, que me da a mí que tú fuiste seguidora de esta telenovela colombiana, llegó a España en el año 2005. ¿Cómo me conoces, Adolfo? 5 líneas se me quedan cortas, pero lo voy a intentar. 3 hermanos cañones, 3 hermanas bellezones, una hacienda y una venganza. ¿Qué? ¿Pasaste la noche en un establo o qué? No. La pasé en el campo con la mujer que me gusta, con Rosario Montes. Rosario Montes. Por lo visto esa mujer tiene menos clase de lo que imaginaba. Que se revolcaron en el matorral. ¿O qué? No se revolcó a ningún lado, ella no es una cualquiera, Oscar. Ah, ¿no lo es? No. Y amanece en el medio del campo con un muchacho estúpido como tú. Voy a empezar mi historia, se la Los 3 hermanos cañones. Cañones. Define lo de cañones, ¿qué quieres decir? Que eran muy guapos. Que eran muy guapos. Unos rubios, otros morenos, de Perfecto. todo. Muy guapos. Quieren vengar la muerte de su hermana y para eso deciden enamorar, para posteriormente destrozarles la vida, a las 3 hermanas bellezones. Esto está claro, eran 3 hermanas guapísimas. Y como ya voy por la línea 5, bueno, concluyo diciendo, los hermanos y las hermanas se enamoran, pero de verdad, y terminan siendo felices y comiendo perdices después, eso sí, de muchos sinsabores por el camino. Tantos como capítulos, 188 en total. Norma Elizondo. Al fin la conocimos, ¿no? Sabes que yo me la imaginaba diferente. No, no es como pensábamos. En mi vida he visto una mujer tan bella, Tanto así que impresionó al mismo Juan, ¿no? ¿Viste cómo la miraba? Estaba raro, ¿verdad? Muy raro. ¿Quién es ese hombre? Bueno, sigue conmigo Carlos José Navas, director del podcast Fuera de Series, sobre series de televisión. Bueno, esto que, Capo, súbelo un poquito porque es la versión de la serie, la canción de la serie, pero con un ritmo un poquito más, con un poquito más de swing. Vamos a oírla. Nadie me lo quita. Es como a menos revoluciones. Carlos, al final todas las novelas comparten ingredientes similares. Amores imposibles, venganzas, pasión, dinero. ¿Por qué Pasión de Gavilanes supuso casi un fenómeno social que tenía de nuevo y qué tenía de diferente y de especial? Pues yo creo que Carmen lo ha retratado clarísimamente. Lo que nos forzaba era 6 personas guapísimas que se van a enamorar así, y luego lo que tenía de nuevo detrás era alguien como Julio Jiménez, alguien que llevaba trabajando desde los años 70 haciendo culebrones y que sabía muy bien lo que tenía que hacer para ponerlos en la pantalla después de ese atractivo inicial por lo físico de los protagonistas, para llevarnos en esa que sabíamos desde el principio, sabíamos que iban a acabar enamorados, sabíamos que iban a acabar juntos, pero queríamos ver esa evolución y queríamos ver esas peleas con esas escenas, pues como lo oíamos de fondo, magníficas de no puede ser, esto está haciendo, que es lo que al final el público de las culebrones es lo que está esperando. Correcto. La ambientación, un ambiente de campo, de lujo, quizá más rústico que otras series. ¿Fue original de esta producción o ya se había visto en otras telenovelas de más o menos éxito ese ambiente de lujo pero rústico?
Siempre la habíamos tenido previo, pero es cierto, en esa época se estaba dando mucho, posiblemente también por el tema de la ciudad, de ir a la gran ciudad, ¿no? Vamos a tener el lujo, pero el lujo de ciudad, el lujo de apartamento, el lujo del trabajo profesional y el volver a ese lugar rústico, como dices tú, esos caballos, especialmente esos sombreros, esas camisas abiertas, o preocupaciones en camisa en el caso de los chicos. Yo creo que es otro de los atractivos y todo los recuerdos que tenemos desde luego de Pacho. ¿Quién es ese hombre? A ver, vuelvo a poner este trocito porque te quiero hablar de la música. Vamos a escucharlo, vamos a ver. Sí, que estoy seguro que la mayoría de los que están oyendo en la radio, si no la letra, al menos tararear esto casi seguro. Fue un exitazo. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Carlos, en tu opinión, ¿se puede considerar la música, no sé, como un elemento diferenciador de esta telenovela? Porque, desde luego, la banda sonora de Pasión de Gavilanes también fue un éxito, ¿verdad? Fue un superventas. En ese momento arrasó en los números unos a Amaral y al Canto del Loco, que estaban ocupando los primeros puestos aquí en España, y todos recordamos desde luego ese tema principal, que aunque parezca mentira, no se llama ¿Quién es ese hombre?, sino que se llama Fiera Inquieta, y yo creo que absolutamente nadie sabría decir que no se llama ¿Quién es ese hombre?, porque lo que nos hemos quedado absolutamente es todo el del estribillo de la canción. Correcto. Oye, los protagonistas de Pasión de Gavilanes se hicieron muy famosos en España a partir de la emisión de la telenovela. ¿Qué fue de los actores protagonistas después de Pasión de Gavilanes? Eso es algo que hemos tenido siempre. Yo lo recuerdo también con Cristal en su momento, de hacer esas turnés que venían a España y los fans agolpándose en barajas cuando llegaban con el avión y las portadas de todas las revistas rosas. Y todos han seguido trabajando, es cierto que fundamentalmente en su Colombia natal. La gran mayoría de ellos han hecho sus pinitos en cine, pero al final siguen trabajando en las series diarias, y las series diarias lo que te llevan es hacer 200 episodios al año y poquita cosa más te da para poder hacer. Yo creo recordar que el protagonista masculino, aquel del pelo largo, y la protagonista femenina, luego se hicieron cosas, incluso había que juntarlos en otras series, ¿verdad? Sí, lo juntaron prácticamente todos, y luego la gran mayoría de ellos volvieron a la continuación, que no remake, sino continuación de Pasión de Gavilanes, que volvió a emitirse en principios del 2021 y que no tuvo tanto éxito como ellos esperaban. De hecho, Telecinco la retiró apenas unas semanas después de su emisión, y como te digo, siguen trabajando de forma habitual, pero es cierto que no han tenido, bueno, pues al final tienen su recorrido, y es cierto que es un estigma que, igual que se ha quitado ya de la gente que trabaja en televisión a la gente de cine, la gente que dentro de televisión trabaja en las series diarias, quizá todavía se le queda ese estigma de que o no son válidos para el cine o no son válidos para el resto de las series. Entiendo. Sitúame en el tiempo. Pasión de Gavilanes se emite en España más o menos ¿en qué década? Se emite a principios de los 2000, yo creo recordar ahora mismo de cabeza que es en torno al 2005, lo comentaba Carmen previamente, y al final hemos tenido varias oleadas, ¿no? Hemos tenido épocas en las que hemos tenido culebrones americanos, culebrones sudamericanos, y actualmente lo que están absolutamente batiendo todos los récords son las series diarias españolas. Teníamos Amares para siempre, después de recuperarse por parte de Antena 3, después de Amar el Tiempos Revueltos en televisión española, y a día de hoy La Promesa, la nueva apuesta de televisión española, que es lo primero grande que le funciona al ente en bastantes años y que está batiendo a Amares para siempre recientemente en las audiencias. Fíjate que estás hablando de hace 18, 20 años de la emisión, por tanto la grabación fue anterior. Estos chicos y estas chicas, supongo que en la serie que tendrían 20 y tantos, 30 años máximo, ¿no? O sea, que deben andar ya por los 50 o 50 y tantos. Siguen haciendo cosas, tienen un aspecto todavía así que dices, oye, estos son los de Pasión de Gavilanes. Están espectaculares. O sea, yo vi algunos de los episodios iniciales de la vuelta en 2021 y no tenían 20 años, pero tenían 40, que yo estoy en 44 y no estoy así, Adolfo. Estoy así. No lo estaba tampoco con 20, tampoco nos vamos a engañar, pero con 40 vive Dios que no estoy así. Dos curiosidades más. La telenovela es un género televisivo que de manera, si quieres, espasmódica, pero aparece, desaparece, pero cuando aparece con potencia suelen tener un éxito tremendo. Fíjate las series turcas en este momento, que tienen a un montón de gente con el alma en un vilo, ¿eh? Y dentro de nada es también en la hora de las series coreanas. Yo he hablado con la gente de A3 Media esta semana y es la nueva gran apuesta de que vayas a estudiar las turcas. Como te decía yo, las series diarias españolas están funcionando extraordinariamente bien, hasta el punto de que ahora Televisión Española va a emitir una serie en el Access Prime Time, es decir, justo detrás del telediario, próximamente con Tony Acosta como protagonista. Y luego han tenido una segunda vida en el mundo del streaming, el mundo de las plataformas. Netflix, te lo comentaba yo antes, varios de los culebrones venezolanos, entre ellos Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe, ha estado durante las semanas en lo más visto, porque al final es ese ritmo o esa recurrencia de
tengo 1, 2, 3 momentos para ver series al día y lo que quiero es algo que tenga 200 episodios y eso te lo ofrecen los culebrones. Claro. No digo una actualización de Pasión de Gavilanes, sino aquella serie que vimos a principios de los 2000. Si eso se volviera a emitir, ¿tú crees que tendría el mismo impacto o ha envejecido mal la serie? Yo creo que depende cada una de ellas. Es decir, tenemos ejemplos como Friends, tirando por el mundo de la comedia, pero también con muchísimos episodios que generaciones posteriormente la van descubriendo. Y Café con aroma de mujer, como te comentaba yo, tiene 25 años la serie y ha sido un exitazo actualmente. Hay tramas que se habrán sido complicadas. Las relaciones entre mujeres y hombres, evidentemente, la sociedad actual no es la de hace 25 o 30 años. Se habrá tramas posiblemente que se ríen, pero siguen teniendo su público y siguen teniendo sobre todo ese enganche de quiero ver a mis amigos o quiero ver a mis conocidos o quiero ver a estas personas a las que me quiero aproximar todos los días y que todos los días comiendo, cenando, después de mi jornada de trabajo tenga esa reunión con ellos. Y eso gracias a las plataformas de streaming a día de hoy lo podemos tener y no hay tantísimas series con tantos episodios en las que podamos tener ese ritual. Tú que estás muy actualizado, de hecho diriges el podcast Fuera de Series, naturalmente sobre series de televisión. ¿Un pelotazo de una serie de este tipo hace rico a guionista, director, actores y actrices? Actualmente hace rico a la productora, que es normalmente quien tiene los derechos. Lo normal es que los creadores de la serie tengan los derechos originales por la propia creación de la serie. Los actores muy raramente, salvo que fuesen productores ejecutivos, y eso solamente es cuando han tenido un éxito previo y le permitiría hacer esa negociación, pero a quien va a ganar dinero a día de hoy es la productora, que en su momento pagó por toda la serie, y posiblemente los guionistas y los creadores por los derechos de autor que tengan con esas ventas posteriores que tengan a otras cadenas o a otras plataformas. Voy con la última. Los actores y actrices que han dado un pelotazo, como en el caso de Pasión de Gavilanes, gran parte de su vida profesional viven de aquel éxito. Es muy raro que ocurra eso, Adolfo, por lo que te conozco. Es decir, es cierto que jamás se van a quitar ese mérito, lo van a reconocer siempre como es el actor de, y eso ocurre ahí, ocurre en el resto de las series y ocurre en el cine. Pero en cuanto a lo que vayan a pagar, posiblemente si durasen más temporadas podrían negociar una subida salarial temporada tras temporada. Sí que les va a permitir, evidentemente, tener su siguiente o sus 2 siguientes contratos, pero al final es una pelea muy continua, eso sí, en un trabajo que, a diferencia de lo que ocurre en el mundo audiovisual, que es tan cambiante y tan de rachas, en el que puedes tener un trabajo y hasta dentro de 5 años después no tenerlo, el hecho de ir todos los días a trabajar de lunes a viernes, yo lo conozco porque sí que tengo varios amigos, especialmente del mundo del guión, que trabajan en series diarias españolas, me dicen, es un rara avis, es demoledor, es matador, pero tengo trabajo todos los días. Bueno, pues Carlos José Navas, director del podcast Fuera de Series, sobre series de televisión. Amigo, gracias por ayudarnos a desempolvar de la memoria este viejo éxito de hace ya casi 20 años, Pasión de Gavilanes. Gracias y buenas noches. A ti, Adolfo, buenas noches. El reto de esta noche era viajar contigo en el tiempo a través de series de televisión que nos han marcado a todos. Por ejemplo, Falcon Crest. La fantástica serie El Equipo A. No podía faltar esta noche El Coche Fantástico. Y cruzando el Atlántico, hemos vuelto a recordar a Betty la Fea. Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. En esta vida hay que saber tapear. A ti te falta ver. Y cómo no, Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Miles de horas de ficción y trabajo para la industria audiovisual y miles de horas de entretenimiento para los telespectadores. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Desde luego esta canción y estos intérpretes no han tenido el bombazo de estas series a nivel mundial, pero son 2 grandes de la música latinoamericana. Estarán este verano en España, por separado, Cani García y Carlos Rivera. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, y mientras disfrutemos. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida
dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde, muy tarde. No sé si tú, no sé si yo podremos perdonarnos este amor hambriento, abandonado, casi muerto. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde, muy tarde. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde, oh, muy tarde. Tell me just what you want me to be. One guess, and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm crying outside the door of the candy store. Just takes a little bit of this, a little
¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La Liga encara su recta final. Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE. Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid. Empezó el partido, Albert. Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Un éxito. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Son las 3.